los caminos que sigue el caso Gabela en el ámbito judicial y en el ámbito legislativo. Es importante entender que este reabierto caso, que ha convocado incluso la presencia de Roberto Mesa, el perito argentino radicado en Brasil, que estuvo en nuestro país para dar cuenta de algunos elementos que han desaparecido. Él ha ratificado que el tercer producto, en donde se consignan nombres y responsables, no aparece. Es importante conocer qué acción debe ejercerse en el ámbito legislativo de acuerdo al criterio del destacado constitucionalista Augusto Tandazo, quien ahora mismo me acompaña. Bienvenido, doctor, para el país. Está a través de Radio Sonorama y Canal 1. Te escuchamos. Gracias, Wilson, por la entrevista. El caso Gabela, tengo la impresión que lo están queriendo ahogar. ¿Ahogar? Ahogar. Vino el perito Mesa, dijo cosas durísimas sobre el tema y lo dejaron ir. No hay una medida precautelar dictada, órdenes de prisión. El perito Mesa dijo que este no era un caso de delincuencia común, que era un caso donde participaron generales de la FAE. Pero todavía no existen especificación de responsabilidades. Pero está en el informe que lo volaron, en el tercer informe. Un informe de 130 páginas que lo hicieron aparecer luego como de 95 páginas y que no tiene la firma del perito Mesa, que él mismo dice: ese no es mi informe. Y es el informe que mandaron a la Fiscalía. Y la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, en febrero del 2013, dijo que este es 2015, perdón, que este caso es un caso de delincuencia común. Entonces, un tema gravísimo. Recibieron presentando el informe, un informe que no obedecía al claro, perito. Y ese es el que le envían Mesa. Y es el que le envían a Galo Chiriboga, un informe chimbo, el que no era de Mesa. ¿Y quiénes reciben el informe? La Comisión Interinstitucional. Ahí están exministros de Defensa, exministros de Justicia, exministros de Seguridad Interna. Ahí está Homero Arellano, María Fernanda Espinosa, está bueno, lo mencionó Lenín aquí Lara. Roberto Mesa en este mismo estudio lo mencionó. ¿Y dónde están las órdenes de prisión preventiva? ¿Y dónde están las versiones? Y lo quieren tapar con otros casos. Esta es la declaración de Gabela, que lo hundió y la causa de su muerte. Jueves 29 de octubre del 2009, El Universo. ¿Por qué echó abajo la licitación del primer concurso para helicópteros DRUV? Las mismas Fuerzas Armadas de la India, dice Gabela, no quieren ese helicóptero, tiene una serie de accidentes y restricciones, no tiene ninguna certificación. Dice, a ver, para que la ciudadanía entienda, el helicóptero DRUV lo produce Hindustan Aeronáutico, es una firma privada, no del gobierno. Y el gobierno hindú, la Armada hindú, le prohíbe a sus Fuerzas Armadas comprar ese tipo de helicópteros porque no reúnen condiciones operacionales básicas. DRUV saying it has failed to meet basic operational requirements. Y dice que tiene problemas en el rotor de la cola. ¿Qué debía haber hecho el fiscal luego del testimonio, de la versión de Roberto Mesa, que fue traído con garantías de su seguridad? Porque él, le recuerdo que temía por su seguridad antes de llegar a territorio ecuatoriano. Lo que debía el fiscal general era pedir ante un juez una medida urgente y no dejarlo salir a Mesa. Porque viene otro cuento, una rueda de molino que quieren que nos traguemos. Es que no puedo dar información porque hay una cláusula en el contrato de confidencialidad que no permite dar información. Es un caso penal y lo penal prevalece sobre un contrato civil. No podían haberlo dejado ir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y todo nuevamente vuelve el silencio. Pero él está dispuesto a retornar, lo ha dicho, lo ha repetido en varias oportunidades. ¿Y si no retorna? Y la presidenta de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la propia asambleísta Janine Cruz, que estuvo ayer aquí, debe invitarlo para que acuda a esa instancia legislativa y aporte con otros elementos. Wilson, este es un país dado al diablo. La Asamblea Nacional investigando el caso Gabela. O sea, siempre tenemos cambiado los papeles. La Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado es la que tiene que actuar. Lo otro ya es para empantanar y que el informe y que participan los asambleístas y que se difiere y que la cuestión... Medidas cautelares, el tema está sumamente claro. Pero además hay un tema que es muy grave y quisiera decirlo a la ciudadanía. No es solamente la muerte del general Gabela y los 4 accidentes de los DRUV que se cayeron. Donde hubo muertos incluso y heridos, y que todos los informes de los accidentes decían que era falla humana. Eso hay que volverlo a revisar. Mientras
Gabela decía, eso no sirve para nada. ¿Qué era lo que decía Borges? Aquí está el general Borges. No es necesario tirar abajo el contrato. Compraron basura. A ver si podemos mostrar a esta cámara, doctor. Estamos dialogando con Augusto Tandazo. No es necesario tirar abajo el contrato en la parte de acá. No es necesario tirar abajo el contrato. Mientras defendían el contrato con uñas y dientes, los helicópteros Grub eran basura que Chile no los quiso comprar. Pero ¿cómo entiende usted que ese convenio, ese contrato, esa compra fue defendida por el gobierno? Si fue una decisión de los generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque hay una comisión que analiza las ofertas para comprar este tipo de equipos, y posteriormente el gobierno lo que hace es respaldar. E incluso el mandatario ecuatoriano ha dicho que tuvieron mala suerte en la adquisición de estos helicópteros. Aquí no es mala suerte, Wilson. Pero le estoy diciendo datos reales. Es que mire, no. Es que en las bases del concurso se dice que los helicópteros deberían tener certificaciones FAR o JAR. FAR, certificación norteamericana para volar, o JAR, certificación europea. No tuvieron y sustituyeron esa certificación con un documento de la Dirección Aeronáutica de Chile. ¿Qué tiene que ver Chile con la FAR y la JAR? Esos helicópteros eran basura, por eso se cayeron. De los 7 no quedó ni uno en funcionamiento, los 3 están parados. Y entonces, aquí está el informe. Pero bueno, se dijo posteriormente que se recuperaron de acuerdo a los seguros. Lo que no se recupera son las vidas, evidentemente. Aquí está el informe de la Contraloría General del Estado. Se recuperaron los 42 y pico de millones que costaron. Aquí está el informe de la Contraloría General del Estado, que jamás se encontró irregularidades en esa contratación. Este era el papel de Polity de la Contraloría, tapar todo lo que se hacía. Tapar todo lo que se hacía. Y aquí hay cosas graves, no tengo tiempo para hablar mucho. Pero aquí hay cosas graves donde dicen, por ejemplo, el certificado de el certificado FAR es si los helicópteros hubieran volado en Europa o en Norteamérica. Por Dios, ¿qué creen que somos estúpidos? Eso era una obligación para saber si eran helicópteros de buena calidad. Estaban compitiendo con los Mi-17 rusos y con los Eurocopter, helicópteros de primer nivel, y descalificaron a esos helicópteros de primer nivel para comprar basura. ¿Por qué compraron esa basura? Lo defendieron hasta el último. ¿Acaso no se le cayó en las barbas del vicepresidente de ese entonces, actual presidente, uno de los DRUB? Y antes de hacer el informe, ¿acaso no salieron a decir es falla humana, y tapando todo? ¿Y por qué dice usted que quieren bajarle de tono a este caso, resaltando, destacando otros casos? Porque el fiscal general está actuando con pies de tortuga. Se lo dejó ir a Mesa. Ya debían haber habido medidas cautelares. Prisiones preventivas. ¿Cómo se puede decir que un informe que dice Mesa yo lo presenté? Aquí está toda la información. Yo lo presenté y me lo volaron. Y me lo cambiaron. Dice que desapareció el tercer producto. Dice que el viceministro, César Augusto Ochoa, el viceministro de Justicia, dice Mesa, que le pidió a Mesa que desaparezca 35 hojas. Y eso no es importante en un caso que conmovió al país, en un caso de un crimen de Estado. Y entonces camina a un paso de tortuga. Cuando hay otros casos que les interesa, entonces los tienen en primera página. ¿Qué caso les interesa? Balda, que es un caso preocupante. Pero por favor, escandaloso. Claro, pero no del tamaño del otro. Ahí hay hasta muertos. Ese es un caso terrible. Están metidos ahí como 7 ministros de Estado en el caso Gabela. Es un caso grave. Se le quiere bajar de tono, dice Claro, pero hay otro tema, si me lo permite. Fresquito. Yo alguna vez que me preguntaba en un medio, ¿cuál ha sido el punto débil de la administración de Correa? Y yo siempre decía, aparte de la corrupción, de todas las cosas, la parte jurídica. ¿Qué gobierno para más deficiente en la parte jurídica? Y hoy viene lo mismo. Se acaba de aprobar el modelo de contrato de participación, fresquito, de esta semana. Modelo de contrato. Pero usted habla ya del contrato de participación en el área de la explotación petrolera. Aquí está el decreto. Este es adoptado por el presidente Lenín Moreno. Acaba de dictar el presidente Moreno este decreto, facilitando, y los periódicos dicen... Pero bueno, este es otro tema totalmente diferente. No, pero es bueno tocarlo, antes de que el agua camine. La Constitución califica a la producción hidrocarburífera, la califica como un servicio público. En el artículo... Aquí está el artículo.
en el artículo 326, numeral 15. Dice, se prohíbe la paralización de servicios públicos de producción hidrocarburífera. El momento que el Estado califica una determinada actividad como de servicio público, eso dice todos los libros de doctrina sobre el servicio público de todo el mundo, automáticamente esa actividad se somete al régimen de derecho del servicio público. Y el servicio público funciona en base a precios y tarifas. El contrato de participación funciona en base a porcentajes. ¿Dónde está la juridicidad de este decreto? O sea, ¿cómo puede ser que en este país se tenga semejante mediocridad? Si quieren, por último, meter el contrato de participación, tengan la valentía de reformar la Constitución. Porque no hay otra cosa, las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Si en la Constitución está, hay que cambiar la Constitución. Pero estos bypasses jurídicos, para ver cómo le encuentran una salida para hacer otro... Por favor. Doctor, yo quiero finalizar este diálogo retomando el tema Gabela. ¿Es necesario que la Asamblea Nacional haya generado una comisión ocasional para tratar el tema Gabela, ya que en 2 oportunidades anteriores el tema fue tratado por la Comisión de Fiscalización, cuando se planteó un juicio político en contra del entonces ministro de Defensa Javier Ponce, y luego la Comisión de Relaciones Internacionales, que también trató el tema, pero no se encontró relación entre los DRUP y la muerte del general Gabela? No se encontró relación porque no quisieron encontrarla. Porque los casos estaban clarísimos. Por los frutos los conoceréis, dice Jesús en el Evangelio. O sea, ¿qué era lo que defendía Gabela? Defendía una contratación idónea para el Estado y lo matan por asaltarlo. O sea, por favor. Y entonces, cuando se crean, un país tiene que estar, eso decía Simón Bolívar, cada quien tiene que estar en su sitio, la iglesia en su sitio, la parte de la política exterior en su sitio, la parte de las leyes en su sitio. O sea, un tema penal, inmediatamente que vaya a la Asamblea y se vuelve político. Penal, señor fiscal general del Estado, en el caso Gabela, usted se durmió, ¿sí entiende? Se durmió y se sigue durmiendo, porque en eso hay que dictar medidas cautelares y hay que pedírselas al juez inmediatamente y no caminar con pies de plomo. Es un caso grave donde están metidos como 7 ministros de Estado. ¿El aporte de la comisión legislativa? ¿Cree que será importante? Puede sumar. Porque han pasado ya algunas coyunturas, ahora ya no tiene hegemonía en el ámbito legislativo como lo tenía antes el Movimiento Alianza País. Vea, es lo mismo es el mismo producto con diferente presentación. Y este país se maneja con las mismas soluciones, las mismas recetas. Cuando tengas un tema, crea una comisión interinstitucional o una comisión para diluirlo al tema. O sea, no podían enfrentarlo al caso Angostura como debían enfrentarlo en el caso de Correa, entonces comisión. El tema de la deuda, comisión. El tema de la comisión de la verdad, comisión. Este país funciona con comisiones para después empantanarlo todo y cambiarlo. Para eso está la Fiscalía General del Estado, que es la que de oficio o a petición de parte, pero no solo de petición de parte, de oficio, tiene que conducir la investigación preprocesal y procesal penal. Y tiene que decirle al país quiénes lo mataron a Gabela. Y además, volver a pedir que se vuelvan a revisar todos los informes técnicos sobre los accidentes, porque nadie se tragó los accidentes de los DRUP, de los 4 DRUP. Que todos eran falla humana. Cuando tenemos pilotos de primer nivel, yo les hago un llamado a las familias de esos pilotos que murieron y de esos pilotos que fueron heridos, que tengan dignidad y que salgan, que hagan como la mujer de Gabela. Ese es un ejemplo para el país. Así hay que defender la verdad y defender la vida. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias. El doctor Augusto Tandazo, destacado jurista, constitucionalista, que ha estado con nosotros a través de Sonorama a nivel nacional y Canal 1 en la ciudad de Quito. Hacemos una corta pausa. Tras la pausa hablaremos con Diego Chimbo, abogado de Raúl Che y Diana F., que están involucrados en el caso Balda. Ya volvemos con esta interesante entrevista. No hay enemigo pequeño, ¿sí me entiendes? Nos vamos a quebrar. Hoy, Oscar le pegó al grande. Me gané la lotería.